¿Cómo está, querido amigo? Bienvenido sea a un vídeo más y quería informarle que hoy empezamos, bueno, en realidad era ya a partir del sábado pasado, pero ya empezamos nueva escuela sabática. Y si la anterior le ha encantado, que hablaba sobre cómo empezar un nuevo año, cómo renovar la mente, pues esta le va a encantar más. Vamos básicamente a tratar sobre una cosa que es básicamente lo mismo que renovar la mente, pero desde un punto de vista más bíblico, más histórico del que hemos hecho hasta ahora. Y la escuela sabática se le va a presentar, se titula De vuelta al altar. Pues mire, es maravilloso porque el título es simple, es directo y es sencillo, De vuelta al altar. Así que si quiere me acompañe en una oración. Vamos a empezar hablando sobre esta escuela sabática y sobre la lección para esta semana puede que sea 4 o 5 de abril, para el sábado 4 o 5 de abril. Bueno, acompáñame en una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias porque nos permites empezar una escuela sabática, Señor. Tener un día más de vida, conocer tu santo nombre. Cuán grande eres tú y cuán grande es tu amor. Que eres paciente con nosotros, Señor, y tardo para la ira. Que tú seas quien limpie nuestros corazones, nos limpie de toda maldad, Señor, que hay, Señor. Que tú seas, Señor, quien nos guíe, seas nuestro guía, que seas tú quien nos libres del enemigo, Señor. Danos entendimiento y sabiduría sobre tu palabra, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo. Perdónanos por todas nuestras faltas, Señor, si hemos ofendido a alguien en algún momento. Y danos fuerzas para seguir adelante, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que se haga tu voluntad y no la nuestra, y que tu nombre sea bendecido por todos los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. La escuela sabática ya sabe, es sencilla, de vuelta al altar. Vamos a hablar sobre cómo poco a poco cómo el ser humano básicamente ha caído y cómo poco a poco vamos a ir volviendo a ese reencuentro, a esa relación con Cristo. Así que la escuela sabática de la primera lección básicamente de esta escuela sabática habla sobre eso, de que cómo es que se rompe esa relación perfecta entre el hombre y Dios. Se titula Se rompe una relación y nos dan como texto para leer el pasaje de Génesis 3, 1 al 15. Así que es donde básicamente vamos a estar, nos vamos a mover, así que si quiere buscarlo ya de una, es perfecto. Génesis 3 del 1 al 15, vale, aquí está. Pues bueno, el día sábado se titula La caída. Y nos empieza hablando básicamente con un testimonio, como Clara, como no, del pastor que escribe la escuela sabática de Inverso, de básicamente cómo él básicamente hace un símil entre la caída, la ruptura de la relación entre Dios y el hombre. Y el testimonio que nos va a contar él dice básicamente que se enamoró cuando él tenía sus 14, 15 años de edad, cuando estaba en tercero de secundaria en una escuela adventista. Dice que se enamoró de una chica, la cual se ponía súper nervioso. Usted, ya sea cualquier persona, lo va a entender cuál es esa situación. ¿Y qué pasa? Dice que al final pudo hablar con la chica y pudo conectar, pudo congeniar, incluso ser grandes amigos. Y él pues estaba muy ilusionado. Él oraba, él ya se veía en el altar, no el altar del que estamos hablando en la escuela sabática, sino el altar de la boda. Él ya se veía en la boda. Él pensaba que esa era la mujer que el Señor había preparado para este señor, este hombre. ¿Qué pasa? De todo se le vino abajo cuando un día entró ahí al instituto, no sé en qué parte, y vio a la chica en los brazos de otro hombre. Y esa, a lo mejor seguramente usted ha pasado por esa imagen. Y este hombre sufrió demasiado al ver eso, ¿cómo no? Sufrió demasiado. ¿Y qué es lo que pasa? Todos sus sueños se vienen abajo, todas sus ilusiones, etc. Pues él básicamente hace un símil con Adán y Eva. Adán y Eva básicamente, él hace una referencia, dice que se enamoró, pero de la persona incorrecta, dice este hombre, claramente. Y luego hace un símil con Adán y Eva. Adán y Eva estaban en una relación hermosa con Cristo. Hermosa con Cristo. Y habían sido recién creados y tienen una relación que no se podía romper, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Luego vino Satanás y fue el que puso manos a la obra para romper esa relación, básicamente. Y tristemente Adán y Eva se enamoraron. Ahí es donde hace el símil esta persona. No se lo veo mucho porque
según el testimonio, pero dice que el símil lo hace con que cree, básicamente, Adán y Eva se enamoraron del pecado, de todo lo que le presentó Satanás, y rompió esa hermosa relación que tenían con el Padre, básicamente. Es lo que básicamente trajo la desobediencia, esa relación perfecta que teníamos con el Padre, en semejanza, básicamente. ¿Y qué pasa? Eso no solo pasó en el inicio de los tiempos con la caída de los primeros humanos, pasa también hoy día con nosotros. ¿Nunca te ha pasado de que gracias a Dios conoces la palabra, conoces el Evangelio, te entregas a Cristo con todo tu corazón, pero el diablo de alguna manera te roba el corazón y te consigue separar de él? Pues es igual hoy en día, seguramente. Le ha pasado a usted, me ha pasado a mí. El diablo sabe cómo jugar con cada uno para poder separarnos de Dios. Él es experto. Él es experto. Si pudo separar a Adán y Eva, puede separarnos a nosotros. Pero nosotros ya conocemos la historia. Y conocemos algo más, que fue el testimonio de un hombre que vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros, que fue tentado de la misma manera, 5 veces peor, 10 veces peor, en condiciones peores, y ganó. Así que aunque el testimonio de Adán y Eva nos dé desventaja o nos dé poca fe por el simple hecho de que ellos eran humanos superiores y no tenían naturaleza pecaminosa y les hizo caer la serpiente, Cristo, claramente me estaba refiriendo antes a Cristo, vino con naturaleza pecaminosa, cosa que Adán y Eva no tenían, vino en peores condiciones, con una degradación del ser humano ya de 4000 años de pecado, vino en pobreza, dejó todo, era Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, y venció. Fue el único humano que pudo, a lo mejor hubieron más, pero fue el claro ejemplo, el claro prototipo de obediencia y de sumisión a la voluntad del Padre. Así que no tengamos miedo, porque el diablo puede romper nuestra relación con Dios actualmente. Si es que está muy fuerte, si es que su vida espiritual está genial, pero como dice la Biblia, y quien cree que esté salvo, vigile que no caiga. Así que esa es la invitación que nos hace la escuela sabática, ya nada más empezar. Así que vamos a pasar a la siguiente parte porque es largo. Hay muchas cosas que podemos ver de esta historia, muchísimas. Así que tristemente vamos a ver muy pocas, pero eso. Si se da cuenta, bueno, el día lunes se titula Sin consultar a Dios. Es uno de los primeros, por no decir el principal error que ocurrió con Adán y Eva cuando pecaron. Ahora miren, se va a llevar una sorpresa al final, así a lo mejor no la sabía. En capítulo 3 de Génesis, si usted va a buscar el título, ¿qué pone? Desobediencia de Adán y Eva, perdón. ¿Qué pasa? Que estamos en un contexto en el que Dios ya había creado todos los cielos y la tierra, los animales, las aguas, las plantas, todo en 7 días, se había descansado. Creó al ser humano, creó a Eva como ayuda idónea para Adán. Adán lo creó a su imagen, a ambos, los creó a imagen y semejanza, a varón y hembra, dice la Biblia que los hizo a imagen y semejanza de Dios. Y los hizo guardianes del Edén. ¿Y qué pasa? Que estaban felices, ¿no? Pues perfectamente la Biblia, si nunca hubiesen caído, podría empezar y terminar ahí. Porque todos conocemos que una historia siempre tiene que tener un conflicto y una resolución. Y aquí no ha ocurrido todavía ningún conflicto. Solo están Adán y Eva felices en Edén. Es más, si nosotros nos vamos a leer a partir del capítulo 2, versículo 5, decía, cuando Jehová hizo, Dios los hizo la tierra, vale. Aún no había ninguna planta del campo, sobre la tierra no había nada, no sé qué. Entonces Jehová formó al hombre del polvo. Bueno, nos empieza a explicar cómo formó Dios al hombre, cómo formó a la mujer, que los puso en Edén, y cómo Edén básicamente era hermoso. Y cómo ahí se instaura básicamente el matrimonio. Cuando en el versículo 23, cuando dijo Adán, esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, sería llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto dejará el hombre de su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hermosa promesa del matrimonio. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos en un ambiente de felicidad plena, que nada puede cambiar. Y ahora viene la controversia. El capítulo 3. Si me acompañan, vamos a empezar leyendo. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto.
Y mira, vamos a leer el versículo 2 y hasta aquí vamos a ver. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no lo comeréis ni de él ni lo tocaréis, porque para que no muráis, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Es que el problema es que voy a juntarlo ya todo, porque ya en las siguientes partes en advertencia y protegidos, el jueves que recibirá un rayo de esperanza, el viernes sin cambios en su estrategia, ¿me entienden? Vamos a juntarlo porque básicamente esto está todo relacionado. Básicamente, Dios había advertido previamente a Adán y a Eva de que no comiesen del árbol del bien, el conocimiento del bien y del mal. Y nosotros sabemos que antes de que Satanás, es más, sabemos de dónde viene Satanás, que viene de esa gran guerra que hubo en el cielo cuando él se rebeló contra el Padre Celestial en los mismos santos cielos, que engañó a casi la mitad de los ángeles. Así que sabemos de dónde viene y con qué intenciones viene. Así que la Biblia nos confirma, y el espíritu de profecía también, de que el Señor avisó a Adán y Eva de que vendría un enemigo, un embustero que les iba a engañar y les iba a separar de él. ¿Qué pasa? Que ellos no lo creían en el sentido, no les dijo directamente que les iba a separar de él, sino que les quería separar de él, básicamente. Y Adán y Eva pues claramente creyeron, y ellos no creyeron que fueran capaces de que esto pudiese suceder, porque estaban perdidos y locamente enamorados de Cristo. Vivían en completa comunión. Imagínense que es estar en el Edén con todos los ángeles. Perfecto. Es lo que nos va a tocar dentro de ya muy poco. ¿Y qué pasa? Que, pues eso, entra ya un problema. Ya aparece la serpiente. Ya aparece un conflicto. Aparece, como dice la misma Biblia, era más astuta que todos los animales del campo. El diablo vino como serpiente. Dice que la serpiente era el animal más bonito que había allá en el Edén. Y vino y ya le dijo como una mentira incompleta, una verdad torcida, le dijo a Eva ya para torcerle la mente. Y qué mal. Y primeramente, un mal que pasó fue que el hombre dejó sola a la mujer. Y el Señor les advirtió que permaneciesen juntos, unidos. Claramente, principalmente unidos a Él. ¿Y qué pasa? Aquí luego el error que cometió Eva fue escuchar a la serpiente. Fue escuchar ese intercalar una conversación. Tristemente, el enemigo va un paso por delante de nosotros. Sabe que podemos contestarle, sabe que podemos pensar, sabe qué es lo que queremos, qué nos puede ofrecer, que va un paso por delante. Iniciar una conversación con él es peligroso. Es como si a mí me gusta beber y mi amigo me dice que vamos a un bar a merendar. ¿Me entiendes? O sea, ya estoy viviendo yo un camino hacia ese pecado. Por más que no lo haya cometido, ya lo estoy abriendo. Básicamente, uno de los principales errores de la caída de Adán y Eva fue no consultar a Dios acerca de lo que estaba ocurriendo. No le consultaron y tristemente pasó lo que pasó. ¿Qué pasa? Esto también nos pasa en la vida real. Como les digo, esto es un símil a lo que nos pasa en la vida real. Muchas veces tenemos planes, tenemos objetivos, nos invitan a cosas, lo que sea, y no consultamos a Dios. Y seguramente por eso sale mal la mitad o la mayoría de las cosas. Si yo tengo planes para el futuro, deberíamos consultarlo a Cristo. Y Él ya nos lo ha advertido muchas veces. Tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Si por ejemplo nos invitan a alguna fiesta, por ejemplo, nosotros ahora que somos jóvenes, nosotros sabemos cuál es el peligro y cuál es el ambiente que hay allá. Y si no consultamos a Cristo, claramente vamos a ceder. Es así de claro. Así que eso fue un principal error que pasó con Adán y Eva. No consultaron con Cristo acerca de la situación que estaba pasando, básicamente. Y esto trajo consecuencias terribles, porque finalmente, ¿qué es lo que pasó? Eva comió del fruto, cayó en las mentiras de la serpiente. Qué astuta fue la serpiente en el sentido de cómo se disfrazó, cómo retorció las verdades que Eva misma le estaba diciendo.
cómo le dio de manera la manzana que fuera apetecible a sus ojos. Y luego otro error tan grande fue el de Adán, creo incluso peor, que fue básicamente, Adán se acercó y vio básicamente a Eva ahí, con la manzana mordida, ya viendo pecado. ¿Qué es lo que pasa? Adán tenía dos opciones: tener la fe, ignorar a su mujer, y la fe de que incluso el mismo Cristo solo vendría a este mundo a morir solo por Eva, o comer. Y fue lo que pasó básicamente. Comió, mire qué grave fue esto, amó más a su mujer que a Cristo, que a Dios. Amó más a su mujer y decidió compartir el mismo destino de ella. Si Dios no fuera un Dios de amor misericordioso, los habría condenado al instante por elegir pasar eso en vez de estar con Él, básicamente. Básicamente, otro de los problemas fue que fue el hombre quien se separó de Dios. Fue el hombre, como le digo, nosotros a veces no consultamos las cosas a Dios, porque son cosas que queremos hacer. Nosotros sabemos que el Señor, cuál es la respuesta que nos va a decir. Si nosotros le decimos al Señor, me han invitado a esta fiesta, ¿qué me dices? ¿Voy o no? El Señor ya sabe, o sea, no hace falta ni preguntarlo, tú ya sabes la respuesta. ¿Qué pasa? No consultamos a Dios por el simple hecho de hacernos los locos, no querer oír la respuesta y hacer lo que queremos. Este caso no fue exactamente esto, porque ellos no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, pero es algo que nos pasa hoy en día a día seguramente. ¿Qué pasa? Nunca podemos saber las consecuencias. Nunca podemos saber las consecuencias de ello, porque en este caso, ¿qué es lo que pasó cuando Eva mordió el fruto y Adán la obedeció? Bueno, no la obedeció, quiso ir tras ella, la amaba tanto que quiso morir con ella. ¿Qué es lo que pasó? Trajo la separación absoluta absoluta no, pero trajo la separación entre el Padre y el ser humano. La entrada del pecado básicamente al mundo y un cambio de mentalidad para ellos. Luego, ¿qué dice? El versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Pusieron hojas pues de higuera y se hicieron delantales. Básicamente trajo vergüenza y lo que hoy día todo lo que podemos conocer por dolor, tristeza, todo eso son las consecuencias del pecado original. Y las consecuencias de nuestros pecados actualmente son las que podemos vivir. Una persona que, por ejemplo, no se alimente bien, que no cuide el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, se va a morir, tristemente es así, le puede dar cualquier enfermedad y ¡pum!, muere. Pues así con cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que el Señor no nos deja la intemperie del problema, no nos deja solos. Él mismo prometió en Mateo 28, 18 puede ser, no me acuerdo, el último versículo que dice: y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Si seguimos leyendo, ¿qué es lo que pasa? Dice el versículo 8: luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y al hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de Dios entre los árboles del huerto. Básicamente, ¿cómo actuaron Adán y Eva? Estaban con vergüenza, con miedo, fueron abiertos sus ojos. ¿Qué es lo que hicieron? Básicamente, dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron delantales de higuera. Es algo que hoy día seguimos haciendo. Y no hablo de la ropa, hablo de nosotros mismos. A ver, básicamente, si usted estudia las escrituras con profundidad, se va a dar cuenta de que las vestiduras representan la justicia de Dios, básicamente. La justificación por la fe, básicamente. ¿Y qué pasa? Adán y Eva les hicieron ropas básicamente para ellos mismos, dando el entendimiento de que ellos mismos se podían limpiar de sus pecados, se podían justificar. Es como usted cuando era niño seguramente alguna vez ha roto algo y lo ha intentado arreglar y se da cuenta que no tiene solución para usted.
¿Y qué es lo que pasa? Ahí es donde entra Cristo, ahí es donde entra una promesa maravillosa, que es la que podemos leer más tarde en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis. Una promesa básicamente que es preciosa. Primero quiero, ya para ir terminando, reflexionar sobre un poco más cómo actuaron Adán y Eva, que en el versículo 9, para adelante dice: pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Básicamente, ¿qué es lo que le está diciendo Adán? La mujer que tú me diste como compañera, o sea, no le está diciendo que fue culpa de la mujer, le está diciendo como indirectamente: es culpa tuya, tú me la diste, ella me echó a pecar, pues mira. Y muchas veces nosotros nos comportamos también así. Todos siempre cuando nos echan la culpa de algo, empezamos a buscar excusas y culpar a otras personas. Es algo muy inmaduro, viendo desde un punto de vista también muy humano. Y hay que saber pagar los actos de nuestros errores. El Señor les dio una segunda oportunidad, se las dio, con la promesa que luego vamos a leer. Luego el versículo 10 sigue diciendo: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. ¿La serpiente por quién fue creada? Por Dios. ¿A quién le echó la culpa? Eva, a la serpiente. Otra vez, era tan fácil. No sé si se encuentra el conflicto que había aquí. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, está en todos lados, lo sabe todo y todo lo puede. Entonces, ¿por qué le pregunta a Adán y Eva al hombre: ¿dónde estás? ¿Por qué? ¿Acaso no lo sabía? Claramente lo sabía. Sabía dónde estaba. ¿Por qué se lo pregunta? Era otra manera de preguntarle lo que le había preguntado luego a Eva: ¿qué es lo que has hecho? Era tan fácil contestar: te desobedecí y comí. Era tan fácil contestar. ¿Y qué es lo que hizo Adán primero? Le echó la culpa a Eva. Versículo 10. En realidad es 13. Dios va a Eva, le pregunta: ¿qué es lo que has hecho? Ya se deja de indirectas, por así decirlo. Se lo pregunta directamente: ¿qué es lo que has hecho? Eva, ¿qué le contesta? La serpiente me dio de comer. No le dijo en ningún momento: he pecado. La serpiente, otra vez le echa la culpa a la serpiente, que indirectamente es echarle la culpa a Dios. Básicamente, era tan difícil. Ellos mismos intentaron justificar. No querían admitir su pecado. Era tan fácil responder la pregunta. Y luego pues vienen las tristes condenaciones que vinieron a este mundo por causa de la entrada del pecado, en el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, la condenación a la serpiente, claramente: por cuanto esto hiciste, maldita seas tú entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Viene una promesa hermosa, porque es cierto, Adán y Eva pecaron, pero el Señor, antes de la creación del mundo, antes de que todo esto sucediese, ya tenía un plan de salvación, lo cual nosotros lo llamamos como pacto eterno, el cual lo podemos leer en el versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. ¿Quién es la simiente de la mujer? ¿Quién es la descendencia finalmente final, por así decirlo, de todo esto? Es Cristo. Cristo le herirá a la serpiente en la cabeza y esta serpiente le herirá en el talón. Cristo recibió una herida de muerte. Bueno, técnicamente murió. La serpiente lo mató. ¿Qué pasa? Resucitó. Resucitó. Y usted sabía que una serpiente, para poder matarla, tiene que cortarle la cabeza. Hasta que no le corte la cabeza, no va a estar muerta, porque el cuerpo se puede regenerar. Pues Cristo, cuando resucitó, fue cuando le dio ese golpe final de gracia al enemigo. Y esa es la promesa de que Cristo un día vendría a este mundo como intercesor, como para darnos a conocer el nombre de Dios, que es amor, que sí se puede guardar sus mandamientos con una
completa sumisión a su voluntad, murió por derramamiento de sangre por todos los pecados del universo, anteriores, presentes a los suyos y los posteriores hasta que Él venga. Fue tan bonito. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Luego viene la condenación hasta el versículo 20. Y en el versículo 21 vemos cómo el Señor les justifica. Y dice: y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y de vidrio. Díganme, ¿Adán y Eva murieron o no? No, no murieron, estaban ahí vivos. Pero la palabra de Dios que decía: moriréis si coméis. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios mentía. Técnicamente la serpiente tenía razón. No mentía. Y básicamente alguien murió por ellos. Y si nos damos cuenta, tenían túnicas de pieles. Y las pieles tienen que venir sí o sí de un animal. Así que un cordero ese día murió por ellos, representando al gran Cordero Supremo que un día vendría a morir por cada uno de nosotros, que es Cristo. Y eso es hermoso, como el Señor nos da a conocer su grandioso plan, que hasta antes de la creación del mundo Él te amó, a ti y a mí. Ahora, la sorpresa que le quería dar: vivimos en un mundo de problemas, conflictos, donde todo va mal y va a ir a peor. Pero una esperanza en Cristo, quien te promete que te puede dar salvación, redención, y vivirá en ti, cambiará tu corazón. Y finalmente, como usted ve, si se da cuenta, en los 3 primeros capítulos de Génesis empieza el pecado en el mundo. Si nosotros avanzamos en el tiempo y nos vamos al final de la Biblia, a Apocalipsis, si usted se va a Apocalipsis el 20, que es el tercer capítulo, que es 3 capítulos antes de que termine la Biblia, el capítulo 20, ¿qué es lo que pone? Los 1000 años. Y luego sigue cielo nuevo y tierra nueva. Luego viene la venida de Cristo, está cerca. ¿Qué quiero decir con esto? Que los 3 últimos capítulos de Apocalipsis mencionan la salida del pecado y la exterminación del pecado de este mundo para siempre. Así que esa es la esperanza y la invitación que el Señor le hace hoy, básicamente. Ríndase a Él, conózcale y nunca se arrepentirá. Porque en esta vida vamos a sufrir. Así que, hermano, buena semana y que tenga un feliz sábado. Que el Señor le bendiga.